La reina María de Molina aparece representada en este cuadro durante el acto de presentación de su hijo, el futuro rey Fernando IV, a las Cortes del Reino, reunidas en Valladolid en 1295. Esta obra de Antonio Gisbert, que decora el hemiciclo del Congreso de los Diputados, forma parte de la colección pictórica de la institución desde 1863. El Congreso de los Diputados alberga una pequeña aunque significativa colección de pintura de historia. 5 cuadros viven en las estancias y pasillos del Palacio de las Cortes: el juramento de las Cortes de Cádiz, María de Molina presentando a su hijo, los comuneros de Castilla, el compromiso de Caspe y Mariana Pineda en capilla. La pintura de historia ocupa un lugar relevante en la colección artística del Congreso de los Diputados por 2 razones. En primer lugar, porque poco después de finalizar las obras del Palacio de la Carrera de San Jerónimo, se puso de manifiesto la necesidad de crear un programa iconográfico didáctico para que cualquier persona que visitara la nueva sede de las Cortes fuera consciente de la trascendencia política e histórica del lugar. La importancia de la pintura de historia se debe también a que, a mediados del siglo XIX, coinciden en el tiempo la construcción e inauguración del palacio y la época dorada de este tipo de arte pictórico en España. La pintura de historia aspira a realizar una mirada retrospectiva al pasado con objeto de rescatar ideales o ejemplos que dieran sentido al presente y al futuro. El estudio de los cuadros arroja así información sobre los ideales y aspiraciones del artista, de la institución que las encarga o alberga o del público al que van dirigidos. Y un claro ejemplo de ello se encuentra en las 2 pinturas que decoran el testero del Salón de Sesiones: el juramento de las Cortes de Cádiz y María de Molina presentando a su hijo a las Cortes de Valladolid. Los lienzos representan 2 momentos de la historia de España separados por 500 años en los que el Parlamento es protagonista: las Cortes medievales y las Cortes de Cádiz. El hemiciclo del Palacio del Congreso, sede y centro de reunión del parlamentarismo español contemporáneo y lugar de referencia de gran parte de la historia de los 2 últimos siglos, entronca con estas antiguas cortes representadas en ambas pinturas. En un acta de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, fechada en 1860 y que se conserva en el archivo del Congreso de los Diputados, consta que los pintores Antonio Gisbert y José María Casado del Alisal han sido informados de su designación para realizar estos cuadros y que ambos han aceptado el encargo. Aunque volveremos sobre las similitudes que guardan las 2 obras que decoran el Salón de Sesiones, ahora nos centraremos en la pintura de Antonio Gisbert, que ilustra la presentación de Fernando IV por parte de su madre, la reina María de Molina, a las Cortes de Valladolid. En esta pintura están representados algunos de los principales protagonistas de los primeros años del reinado de Fernando IV. Enrique de Castilla, el senador, hermano del monarca Alfonso X y tío abuelo del niño rey. Juan de Castilla, el de Tarifa,
tío de Fernando y cuñado de María de Molina. La reina María de Molina, madre del monarca, y el propio Fernando IV. María Alfonso de Meneses o María de Molina es una de las figuras centrales del cuadro. La madre del rey aparece cobijada por un dosel con los brazos extendidos, en posición de presentar a su hijo a las cortes. María se casó con uno de los hijos del rey Alfonso X el Sabio, Sancho, pero no contó con la dispensa papal por motivos de consanguinidad, ya que eran tía y sobrino, por lo que su descendencia fue considerada en un primer momento ilegítima. Juan de Castilla, el de Tarifa, debido a la posible ilegitimidad del heredero, reclamó para sí la corona a la muerte de su hermano Sancho, enfrentándose tanto a su sobrino como a su cuñada. En el cuadro aparece representado a la izquierda del dosel que cubre a los monarcas con el brazo sobre el pecho en actitud defensiva. Enrique de Castilla, el senador, hermano de Alfonso X y por lo tanto tío abuelo del rey Fernando IV, reclamaba para su persona la tutoría del monarca y por lo tanto el gobierno efectivo del reino durante la minoría de edad. Se encuentra representado a la derecha del dosel con la mirada puesta en el monarca. Por último, está representado el propio Fernando IV. Con 10 años fue coronado rey a la muerte de su padre, aunque se mantenían las disputas dinásticas. Su madre, María de Molina, consiguió en 1295 que las Cortes de Castilla, reunidas en Valladolid, aceptaran la legitimidad de su hijo como rey, contra las aspiraciones de Juan de Castilla, y acabaran con el litigio con Enrique de Castilla al otorgar la tutoría del niño a este y la custodia y crianza a María de Molina, la madre. En el resto del lienzo, y como era tradición en las cortes medievales, se observan claramente representados los diversos estamentos que las componían, destacando sobre todo la nobleza y el clero. Un rápido vistazo a los dos cuadros que decoran el salón de sesiones muestra el paralelismo entre ambos. La obra de Gisbert se concluyó un año después del cuadro de Casado de la Lisal, por lo que sería el primero el que se habría inspirado en el segundo. La escena en su conjunto, la situación de las diversas figuras centrales de ambas composiciones e incluso la actitud de los personajes secundarios son similares en ambas pinturas. El autor de este óleo sobre lienzo no es ningún desconocido en la colección pictórica del Congreso de los Diputados. Antonio Gisbert nace en la localidad alicantina de Alcoy en 1834. Estudia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en las ciudades de Roma y París. Representante del arte pictórico español de la segunda mitad del siglo XIX, es un claro exponente de la pintura de historia o realismo retrospectivo. De ideas liberales, tras el triunfo de la Revolución Gloriosa en 1868, es nombrado director del Museo del Prado, cargo que ocupa hasta la instauración de la Primera República.
Entre las paredes del Congreso de los Diputados, Gisbert no solo está presente por el cuadro que decora el salón de sesiones, también es autor de Los Comuneros de Castilla, así como de diversos retratos que se encuentran en la Galería de Presidentes del Palacio. Istúriz, Calatrava, Olózaga y Rivero son algunos de los ejemplos de la maestría de Gisbert como retratista. Lo que puede considerarse su mejor obra de tema histórico es el fusilamiento de Torrijos en las costas de Málaga. Esta pintura fue encargada por el gobierno de Sagasta y hoy se puede visitar en el Museo del Prado. En 1863, Gisbert hace entrega de la obra terminada al Congreso, y según se recoge en las actas de la sesión de la Comisión de Gobierno Interior, el autor se niega a fijar el precio, por lo que es la propia comisión la que acuerda entregar 100.000 reales e interesarse ante el Ministerio de Estado para que fuese recompensado con la cruz de Comendador de Número de la Orden de Isabel la Católica. Además de servir para enraizar el parlamentarismo contemporáneo con las antiguas cortes medievales, el cuadro de Gisbert puede albergar otra simbología. La monarca reinante Isabel II tuvo que hacer frente a luchas dinásticas contra los carlistas a la muerte de su padre Fernando VII en 1833, por lo que María de Molina podría representar a la reina regente María Cristina de Borbón y el niño a Isabel II, que había sido apoyada por los partidarios del parlamentarismo y enemigos del absolutismo. Asimismo, cuando se realiza la obra, la monarquía isabelina pasaba por momentos difíciles, con una parte de la población cada día más numerosa que pedía su salida del trono. En este caso, María de Molina representaría a Isabel II y Fernando IV a su hijo, el futuro Alfonso XII, símbolo de la continuidad dinástica. En todo caso, la pintura responde al deseo de la institución tanto de acoger un mensaje histórico-político como de fomentar el desarrollo de las artes pictóricas, actuando el Congreso de los Diputados como mecenas de todo tipo de artistas. Es en el siglo XIX cuando los creadores artísticos se desvinculan de la aristocracia, la Iglesia y la familia real para quedar bajo el auspicio del Estado. El arte se convierte en mercancía en un momento en el que la situación económica lo priva de un mercado, por lo que son las instituciones públicas las que recogen el testigo como mecenas. Ya en la memoria descriptiva del Palacio del Congreso se recoge que éste debería contribuir al fomento de las artes y a que todos los elementos artísticos que acogiera, obra de fábricas, talleres y artistas nacionales, se convertirían en exposición de la industria española de la época. Los estucos, maderas, alfombras, mobiliario y pinturas no solo tuvieron cabida durante la construcción y decoración del palacio, sino que desde su inauguración y hasta nuestros días, la institución parlamentaria ha continuado ampliando el patrimonio artístico que alberga como muestra representativa del arte a lo largo del tiempo.